Hola, hola amigos, ¿cómo están? Este video va dirigido a los empleadores y tiene por objeto explicarles si es posible despedir a un trabajador por faltar al trabajo, por inasistencia, y cómo despedirlo, cómo se ejecuta ese despido, cuáles son los requisitos que tienen que concurrir y en qué se tiene que fijar ese empleador que decide despedir a un trabajador por inasistencia al trabajo. Si yo soy empleador y tengo un trabajador sometido a una jornada laboral según su contrato de trabajo, es decir, está sometido a cumplir determinada jornada, hora de inicio, término, ciertos días a la semana, y el trabajador no se presenta a trabajar, la ley me da la posibilidad de despedirlo por inasistencia al trabajo. ¿Qué artículo consagra la posibilidad de despedir al trabajador por inasistencia? Esto se consagra en el artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, que dice que el contrato de trabajo terminará sin indemnización alguna al trabajador, es decir, no se le paga ni la indemnización sustitutiva del aviso previo, ni tampoco la indemnización por años de servicio, cuando el empleador incurre, entre otras causales, en la del número 3 del artículo 160, que es la no concurrencia injustificada al trabajo durante 2 días seguidos, durante 2 días en el mes o durante 3 días dentro de igual periodo, es decir, 3 días en el mes. Si tenemos un trabajador entonces que no asistió a trabajar 2 días seguidos, 2 lunes dentro del mes, o un total de 3 días dentro del mes, y esa falta es injustificada, lo puedo despedir por inasistencia sin derecho a indemnización alguna. También puedo despedir sin indemnización alguna al trabajador que falta una pura vez, siempre y cuando ese trabajador falta injustificadamente y además tuviera a su cargo una actividad, maquinaria o faena cuya paralización significare una grave perturbación a la obra. En ese caso, incluso aunque falte una pura vez, lo puedo despedir de forma inmediata y sin indemnización, siempre que la falta sea injustificada, al igual que los casos anteriores. ¿Cuáles son entonces los requisitos copulativos que deben cumplirse para despedir por inasistencia a un trabajador sin derecho a indemnización? Que falte el número de días que yo ya mencioné y que regula el artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, y además, y el más importante, diría yo, que la falta sea injustificada. Entonces, debe cumplirse con que el trabajador falta el número de días que yo ya expliqué, pero además la falta tiene que ser injustificada. ¿Por qué hago hincapié en este requisito? Porque aquí es donde se generan muchas veces discusiones de cuándo la falta es justificada o no es justificada. Para la ley, o al menos en la interpretación que ha dado la jurisprudencia más reciente, con justificada no se refiere a que el trabajador avise al empleador: voy a faltar al trabajo. No, no se refiere a eso, sino que la ley lo que se refiere es que haya una justificación, un motivo razonable para no asistir a trabajar. De tal forma que si es que el trabajador no asiste a trabajar, pero hay un motivo razonable para no asistir a trabajar y que él puede acreditar en el caso que sea despedido y decide demandar a su empleador, el empleador va a ser condenado por despido injustificado porque el empleador no va a poder lograr probar de que la falta es injustificada. Porque puede que el empleador pueda probar que el trabajador no se presentó a trabajar con el registro de asistencia, pero si es que el trabajador logra acreditar de que su falta sí es justificada, diciendo, por ejemplo: oiga, yo estaba enfermo esos días. Y claro, presenté la licencia médica fuera de plazo por un error del doctor, porque no me pudieron atender, pero yo estaba hospitalizado, estaba en el hospital, ¿cómo voy a estar en el trabajo si estaba en el hospital? Entonces, razonablemente, ese juez va a declarar injustificado el despido. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba en el hospital el hombre, digamos, ¿cómo va a ir a trabajar? Es decir, el empleador en cuestión no va a poder acreditar que la falta es injustificada. ¿Quién tiene la carga de la prueba en juicio si el trabajador demanda por despido injustificado habiendo sido despedido por inasistencia? La carga de la prueba la tiene el empleador. El empleador es el que debe probar tanto que el trabajador no asistió el número de días indicado por la ley y además debe acreditar que la falta es injustificada. Y como la ley no dice qué falta es justificada o qué es injustificada, no explica, no se refiere
a qué es la falta injustificada, esto queda a criterio en buenas cuentas de los tribunales de justicia del juez que le toque, si es justificada o es injustificada. Y lógicamente quedará a criterio del juez que le toque en el caso que el trabajador decida demandar al empleador. Es decir, supongamos que yo despedí a uno de mis trabajadores por la causal de inasistencia, por faltar 2 días seguidos, y el trabajador me demanda por despido injustificado. ¿Cuál es el relato que suele dar el trabajador en esos casos? Generalmente es el mismo. Yo efectivamente no asistí a trabajar el lunes y martes, como dice mi empleador en su carta de despido, pero esa falta no es injustificada. Sí está justificada. Estaba yo en el hospital, como el ejemplo que yo les puse. O murió mi papá, o etcétera, etcétera. Podrían haber muchos motivos. La ley no se refiere a motivos determinados, sino que esto queda en buenas cuentas a criterio del juez. Si aquello que indica el trabajador en el juicio y logra probar, por cierto, no basta con indicarlo, logra probar, es razonable como para la justificación a la inasistencia. ¿Cómo materializo el despido por inasistencia? Si yo soy el empleador, ¿cómo lo llevo a cabo? Tengo un trabajador entonces que no asistió a trabajar el número de días que yo indiqué y que además la falta es injustificada. ¿Cómo ahora materializo yo el despido como empleador? Aquí es donde muchos empleadores se caen, así que por favor pongan bastante atención. ¿En qué se caen los empleadores aquí? En hacer una mala, por no decir pésima o horrible carta de despido, por simple desconocimiento, o por encargársela al contador que sabe de contabilidad pero que no es abogado, ¿verdad? Entonces, ese es el error que más me toca ver a mí. Que le encargan carta de despido al contador, hacer la carta y el contador no sabe, si no es que se llama la persona, pero no es abogado. Entonces, esa carta, ojalá, si deciden despedir a un trabajador por inasistencia, si el trabajador tiene meses, bueno, no importa tanto. Pero si vamos a despedir a un trabajador que tenga años de servicio por inasistencia, hay que tomar todas las precauciones y defensas, porque si ese trabajador demanda y gana, olvídense, hay que pagarle los años de servicio, todas las indemnizaciones legales que no le queríamos pagar. Entonces hay que tomar muchas precauciones al despedir a un trabajador por inasistencia si tiene años de servicio. Y las formalidades que hay que hacer para ejecutar el despido, ¿dónde se contienen? Se contienen en el artículo 162 del Código del Trabajo. Es el artículo 162 del Código del Trabajo que le dice al empleador que ha tomado la decisión de despedir a un trabajador sin derecho a indemnización por la causal de inasistencia, ¿cómo lo debe hacer? Debe hacerlo mediante una carta de despido. Y esa carta de despido debe contener los hechos en que se funda el despido y la causal. Ambas cosas. No basta aquí, y lo repito una y otra vez, al empleador indicar la causal. Es decir, no basta el empleador transcribir en esa carta de despido, que lo despide por el artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, y transcribir lo que dice el artículo. Tiene además que indicar los hechos, porque la ley indica que debe indicar la causal y los hechos, no solo la causal. Y cuando la ley indica que debe indicar los hechos, se refiere en este caso particular en que debe indicar los días que habría faltado injustificadamente el trabajador determinado. Además, indicar que ese trabajador, esos días en cuestión, debería estar trabajando de acuerdo a la cláusula tanto de su contrato que le impone trabajar los lunes y martes. Por ejemplo, debería además indicar, o yo lo indicaría, que ese trabajador no ha presentado licencia médica ni ha dado aviso alguno de los motivos de su inasistencia. Y si es que hablamos de un empleado con años de servicio, yo además me preocuparía como abogado, conociendo lo que plantea la jurisprudencia al respecto, de que el empleador intente contactarlo primero a ese trabajador y vea si es que hay algún motivo o no. O mandarle WhatsApp o correo electrónico, el medio que sea. ¿Por qué? Porque la idea es que si es que el trabajador en cuestión demanda después reclamando que el despido es injustificado, el empleador tenga una buena defensa. Porque muchas veces a mí me toca también defender a trabajadores. Y cuando defiendo a trabajadores que son despedidos por esto, y que por ejemplo suele ocurrir que después de una licencia larga el trabajador no presenta una nueva licencia, una renovación de la licencia, no va a trabajar 2 días y el empleador lo despide. Y el trabajador después presenta una licencia pero fuera de plazo, fuera de las 48 horas. Y después el trabajador demanda en tribunales diciendo que el despido es injustificado porque estaba enfermo, si venía de una licencia de 3 meses, de un año, etcétera, etcétera.
Y dice el trabajador, el abogado del trabajador, ni siquiera tomó el más mínimo detalle de intentar contactarse o intentar averiguar por algún medio si la falta es o no justificada. Y además agrega que de hecho sí es justificada porque yo estaba hospitalizado. Y ahí es donde se le derrumba el cuento al empleador, por no tomar todas las medidas. Siempre la idea es, señor empleador, si usted quiere despedir a un trabajador con años de servicio, tomar precauciones, asesorarse en ese despido con un abogado, hacer la carta de despido con un abogado, que la haga él, porque tal vez usted va a gastar un poco en la redacción de la carta de despido, pero si usted se equivoca en eso, puede terminar pagando millones por su error. Finalmente, ¿qué arriesgo yo como empleador si despido por inasistencia a un trabajador, este me demanda en juicio y gana el juicio? Lo que arriesgo yo como empleador es tener que pagarle al trabajador todas las indemnizaciones legales. Media aviso, indemnización por años de servicio, y la ley además consagra una sanción contra el empleador que hace este despido, que eventualmente un juez puede considerar indebido si no se cumplen los requisitos legales, de un incremento de un 80% de la indemnización por años de servicio. Así que puede no salir barato si es que no se hace bien. Y en ese hacer bien o hacer mal, es importante que estén asesorados los empleadores, intentar no cometer errores de principiante, y la asesoría tiene que ser de un abogado. Cualquier cosa, nuestro contacto se deja aquí en la descripción. Que estén muy bien, hasta luego.